Nos encontramos nuevamente aquí en su programa Mundo Laboral MX, el espacio de difusión y conocimiento de los aspectos laborales que influyen día a día en nuestro amplio mundo, tanto en las empresas como con los trabajadores e inclusive sindicatos, específicamente diseñado por IMEFI TV para poder tener este espacio de compartir aspectos relevantes en esta cultura. En este sentido, como ustedes sabrán, estamos prácticamente cerrando el mes de agosto. Y el ámbito del conocimiento de las culturas laborales, pues realmente no ha avanzado significativamente porque no tenemos un poder legislativo trabajando y tampoco hemos visto aspectos normativos diferentes a los que normalmente nos importan dentro del mundo laboral. Sin embargo, hemos estado muy pendientes de lo que sería el cierre de esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con ya los nombramientos inclusive del gabinete de la próxima presidenta del país, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, y estamos viendo que el ambiente está sumamente polarizado, especialmente por la llamada reforma judicial. Y en el amplio mundo del derecho del trabajo, pues estaríamos empezando a preguntarnos, ¿qué tanto me llega a afectar esta parte? Por eso es que este programa lo hemos determinado llamar de esa manera. ¿Cómo me afecta la reforma judicial? Y para poder hablar del tema, pues ustedes tienen aquí a su servidor, pero tuvimos la fortuna de contactar, gracias a otros invitados, a Carlos Verduzco, a quien aprecio mucho y saludamos mucho, por haber permitido que tuviéramos contacto con realmente especialistas que están viviendo y, debo decir también, sufriendo lo que se está llevando de discusión en este momento de la reforma laboral que fue, de la reforma judicial que ya fue discutida en cámaras. Y en este caso me gustaría presentar en primer lugar en este caso al maestro Rodolfo Hernández García. Él es juez de distrito del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí. Bienvenido, juez Rodolfo, esta es tu casa. Muchas gracias, Hipólito, por recibirnos en tu espacio. Y a tu amable auditorio, muchos saludos. Muchísimas gracias. Continúo también, en este caso, con la maestra Claudia Gabriela Guillén Elizondo, que también está con nosotros. Ella está directamente, está como secretaria adscrita al 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Está con el magistrado Fernando Silva García y donde también veo dentro de su ficha curricular que ha colaborado en diversos libros de la colección de Garantismo Judicial, también obviamente una especialista en la materia. Bienvenida, Gabriela. Muchísimas gracias. Y finalmente, a quien agradezco en este caso, porque fue nuestro enlace para poder tener estas personalidades y compartir con ella también, a la maestra Mildred del Rocío Carrilla Cartas. Ella está como secretaria de Instrucción de Juzgados Laborales del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí. Mildred, pues bienvenida, esta es tu casa también. Muy amable, maestro Hipólito. Muchas gracias a todos y esperemos que les agradecemos por permitirnos pasar estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Pues como lo comentamos, el tema realmente es qué tanto me está afectando, qué tanto me va a impactar esta reforma judicial. Si bien el tema de este su programa es precisamente sobre la base del derecho laboral, pues obviamente no podemos circunscribirnos, quedarnos en esta parte. Entonces, aquí lo primero que tendría que futurizar, pensando ya que tenemos una situación en concreto, yo quisiera preguntarle al señor juez Rodolfo, vamos a pensar que ya estamos prácticamente en 2025, Rodolfo, porque parece esta una avalancha legislativa, parece imparable. Vamos a ver. Dentro de los aspectos que han llamado y que se han ya prendido las alertas, inclusive en nuestras propias embajadas, en las universidades, en algunas barras de abogados, es esta elección de jueces. Quisiera pensar, Rodolfo, 2025 tú te inscribiste en el procedimiento y libraste la tómbola, afortunadamente, y ya eres un juez. En este caso, ya lo eres, pero en este caso ya eres un juez con este nuevo sistema. La pregunta, yo como empresario, yo como trabajador, ¿en qué podría ver afectada
las resoluciones o los juicios que lleguen a tu conocimiento, a diferencia de los que están llevándose en este momento? ¿Qué riesgos hay ahí? Muy bien, es muy interesante la pregunta, porque no es de forma tradicional que se exponga de esa forma, es decir, situándonos hacia el futuro, como hablando de la inminente actualidad. Mira, todos los seres humanos en nuestras convivencias, nuestros actos trascienden al mundo jurídico. Ahora vamos a hablar de que en materia de trabajo, ¿qué es lo que te puede afectar una vez que se materialice esta reforma donde exista elección de jueces, magistrados, ministros? Al respecto, cabe mencionar que cabe preguntarse cómo llegó un juez a ese cargo, así, elegido. Pues bien, para ello, tú ya adelantaste, hay una tómbola que depura el número de candidatos. Existieron unas elecciones que la mayoría de los ciudadanos que tienen la oportunidad de votar conocen a sus candidatos. En este caso, el riesgo es no conocerlos. Bien, en este momento tenemos garantizados todos los ciudadanos el derecho a acudir a un tribunal independiente, que quiere decir que resuelve sin injerencias de los demás poderes, respetando la separación de estos, y por supuesto todas sus sentencias son fundamentadas en la ley y en la Constitución, así como tratados internacionales. ¿Por qué comento esto? Si tú me haces la pregunta, vamos a tomar todo el contexto en una sola respuesta. Mira, el poder ejecutivo y el poder legislativo en este momento se encuentran buscando mayorías calificadas para cambiar la Constitución y sucesivamente las leyes que reglamenten estas. Por ello, se ha emitido una campaña de desinformación para deslegitimizar todas las acciones que el Poder Judicial de la Federación realiza en defensa de los derechos de los ciudadanos. Entonces, si yo soy un juez elegido por voto popular, por supuesto que existe el riesgo y previsiblemente voy a hacer mía la postura oficial. Entonces, ¿cuál es ese riesgo? El riesgo es que, por ejemplo, en el mundo del trabajo, históricamente y socialmente, los derechos pensionarios, que son los más delicados, se han ido diluyendo con el paso del tiempo. Se han ido emitiendo legislaciones que exigen más requisitos para que una persona pueda acceder a una pensión. Se han emitido reformas recientes para que una persona con menos semanas de cotización pueda acceder a una pensión mínima, que tal vez no es la que le corresponda. Entonces, el riesgo es que no existe certeza ni seguridad jurídica en las próximas relaciones de trabajo, una vez que la sociedad no cuente con un juez independiente. Es decir, en este momento la Ley Federal del Trabajo consagra un piso mínimo de derechos tanto para los trabajadores, así como obligaciones para los patrones. Ya habiéndote dado todos estos antecedentes, ¿cómo pueden ser las nuevas relaciones de trabajo? Pues mira, vamos desde el punto de vista, por ejemplo, está pendiente la reforma de las 40 horas semanales como jornada ordinaria máxima. Este tipo de cuestiones no entiendo yo por qué no se ha llevado a cabo la materialización de la reforma respectiva. Por supuesto, porque se toma en cuenta los sectores productivos, el de los trabajadores, el de los patrones, el de los sindicatos, y aunado al Estado, esta triada, pues no están llegando a un consenso, no están llegando a ese acuerdo para hacerla viable en beneficio de todos los sectores. Pero existen otros derechos que pueden
resultar tener un riesgo. Por ejemplo, los contratos de trabajo ya firmados, en este caso, como estamos hablando ahora de democracias basadas en mayorías, las mayorías pueden llegar a asfixiar el mismo sistema económico de producción, okay, porque un cúmulo de trabajadores asociados también podría poder exigir mayores derechos a los que ya tengan reconocidos en la ley o en contratos colectivos. Claro. Y por supuesto que estos conflictos, los que existan dentro de las empresas, pues van a ser necesariamente resueltos por jueces ya no independientes. Pero yo creo que es muy importante para mí, en representación de los jueces, de los magistrados, que sepan que todos que la independencia como garantía no tiene correspondencia con unas elecciones. Claro. No son de la misma naturaleza, porque cuando eres electo eres un mandatario de tus electores, y en ti se deposita un mandato para que lo cumplas. Entonces, la independencia está basada está reforzada por otros trabajos, como es la carrera judicial, por ejemplo, a través del mérito de los exámenes, es que te vas acreditando para desempeñar la función judicial. Okay. Por eso es que esos riesgos, en este momento la postura de los medios, que para mi opinión están desinformando, es que no existe ninguna afectación. Pero efectivamente la independencia judicial es una garantía que constituye un pilar de la democracia en este momento. No hay que olvidar que nuestro país también soberanamente ha aceptado ser parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y por lo tanto todas sus sentencias son vinculantes. Dichas sentencias reconocen varios derechos de los trabajadores que incluso son superiores a los previstos en la propia Ley Federal del Trabajo, en algunos ordenamientos, la Ley del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, si la postura oficial es también desobedecer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a ponerlo para sustentar esto, está el hecho de que aún no se cumple con la sentencia en contra de México para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esos son los riesgos de que no exista un juez independiente que resuelva con base en la ley y en la Constitución. Muchas gracias. Podríamos empezar por aquí. Agradezco mucho estos puntos, Rodolfo, porque sí definitivamente tocas los aspectos más elementales de la reforma, sobre todo desde el punto de vista del juzgador. Esto obviamente implica una posibilidad sumamente alta de incumplimiento a compromisos no solamente nacionales, sino internacionales por parte del propio Estado mexicano. Y aquí, si me lo permiten, por favor, a mis invitados, me gustaría preguntarle, en este caso a la maestra Gabriela Guillén, sobre ya el riesgo directamente a las personas. O sea, estamos viendo que Rodolfo nos dice, bueno, para el juzgador tenemos estos problemas. Gabriela, para los justiciables, para las personas que están viéndonos en esta pantalla, los que eventualmente recibirían esta justicia, ¿qué peligro podría representar entonces para ese principio de independencia judicial, la elección de estos juzgadores por medio del voto? Que ahí es donde creo que está el quid directamente. Adelante, Gabriela. Bueno, yo creo en principio que lo que habría que recordar o tomar en cuenta es que en una democracia siempre gana una mayoría, ¿no? Creo, hasta donde yo alcanzo a tener un punto de vista, que las democracias son las que más frutos han rendido en nuestros estados de derecho actuales, ¿no? El hecho de que se represente lo que busca la mayoría va a ser siempre una buena forma de gobierno. Sin embargo, lo que no se nos debe olvidar, ¿no?, es que una república como México no se conforma solamente de mayorías, se conforma también de muchas minorías.
En nuestro caso, si queremos hablar de las personas adultos mayores, si queremos hablar de las mujeres, si queremos hablar de pueblos indígenas, si queremos hablar de la comunidad LGBTIQ+, creo que hay muchas minorías en las que se justifica la existencia de un juez constitucional que no solamente va a ver por la mayoría, sino que va a ver también por esas minorías, ¿no? Es necesario que los derechos de todos se garanticen todo el tiempo, ¿no? Si nosotros lo queremos ver en el plano laboral, pues, si antes veíamos como minoría a los trabajadores, si algunas personas ahora ven como minoría a los patrones, el punto es que siempre tenemos que estar velando por los derechos de todos. Entonces, en principio, la razón de existencia de un juez constitucional con esa independencia es garantizar los derechos de todos, entendiendo que no solamente la mayoría es la que convive en el Estado de Derecho, sino que no podemos perder de vista la existencia de todas estas minorías. Se ha hablado mucho de cómo se van a elegir a los jueces, porque yo hasta este momento tengo ciertas dudas de cuáles serían exactamente los procesos específicos para la elección, porque en principio pues es que tú te quieras postular, en principio sí es el que tú hagas una campaña, en principio ahora dicen lo de la tómbola, ¿no? O sea, que vas a salir tú por tómbola, lo que sea, el punto es que tendrías que ser electo. Para ser electo normalmente se necesita popularidad, ¿no? Y entonces en esa popularidad, que cualquier analista político diría que la popularidad es la que te consigue votos, pues esa popularidad se consigue a través de ¿qué? De promesas, de compromisos, de posturas jurídicas en el caso de los jueces, ¿no? ¿Cómo resolverías tú dependiendo de cada caso? Y esto, para mí en principio, representa un problema muy grande porque habrá tantos criterios como posibles candidatos a elección, ¿no? No hay forma de que todos los jueces piensen siempre igual, lo cual de hecho abona a nuestro Estado de Derecho, abona a que existan distintos criterios jurídicos que abonan a ese debate democrático, ¿no? Que debe de existir. Entonces, si a mí específicamente la pregunta cómo le afecta a los justiciables es si el juez llega por votos y si el juez tiene ciertas promesas o comprometido su criterio a diversas formas de pensar que él está promoviendo al momento de las elecciones, él de suyo, desde el momento en el que entra a ser juez, podría tener comprometido entonces ese criterio a esas promesas o a ese criterio jurídico que ofertó. Y el problema es que a lo mejor ahí se rompe esa imparcialidad que garantiza la independencia judicial, ¿no? Entonces, si entendemos que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponda, es en cada caso concreto yo tengo que resolver como es, sin más, con las pruebas, con los hechos, con lo que haya pasado en cada caso. Y en este momento creo que podría generar un riesgo muy fuerte para el justiciable el someterse, porque nunca nos vamos a someter con el juez que queremos, nos vamos a someter por cómo funciona nuestro sistema al juez que por turno le toque resolver nuestro expediente. Y entonces, si nosotros caemos con un juez que a lo mejor tiene un criterio comprometido, distinto, ¿no? a lo que judicialmente sería correcto, entonces podríamos tener el riesgo de que nuestros asuntos se resuelvan no conforme a los hechos del caso, no conforme a las pruebas del caso, sino a lo mejor conforme al criterio que tiene impuesto ese juzgador, ¿no? Principalmente yo creo que el riesgo general que podría existir para cualquier justiciable. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Y me gustaría cerrar, ya estamos a punto de cerrar nuestra primera parte del bloque, tenemos 2 minutos todavía, y me gustaría preguntarle a Mildred con este punto que ya me quedó muy claro por parte del juez Rodolfo, de nuestra secretaria Gabriela Guillén. La reforma laboral procesal ha costado mucho trabajo en México. 4 etapas en las que eventualmente los jueces en materia laboral tuvieron que cambiar las concepciones de las juntas de conciliación de arbitraje para pensar en tribunales, con las problemáticas que tienen los tribunales diferentes a las de las juntas, tratando de depurar. Esta curva de aprendizaje, licenciada Mildred, obviamente empezó desde una 4ª etapa, primera, segunda, tercera, 4ª etapa. La justicia federal llegó al último, pero obviamente llega con un bagaje de gente que ha estado al pendiente de lo mismo. Yo soy patrón.
¿qué riesgo tendría, desde su punto de vista, un nuevo juez ante este nuevo derecho procesal del trabajo? Y con lo que nos acaba de señalar tanto Rodolfo como Gabriela, que llegamos ahí por elección, y si antes hablábamos de que los propios abogados eran patronalistas, de que si eran pro trabajadores, y tenemos la protección de los sindicatos blancos que supuestamente desaparecen con la legitimidad tanto del sindicato como del contrato, ¿usted cree que estemos exentos de riesgo, parte patronal, parte trabajadora, con esta reforma judicial? Muy buena pregunta. Al respecto, yo, retomando un poco lo que ya comentaron los grandes ponentes, yo creo que sí podría haber algún tipo de riesgo en cuanto al patrimonio, porque recordemos que uno es una persona que es empresaria, regularmente tiene todo su patrimonio en eso. Es también una forma de vida, no solo para el patrón, sino también para su familia y obviamente para todos los trabajadores a los que da empleo y sus familias. Sin embargo, el patrimonio de todas estas personas, al no haber una seguridad jurídica, podría obviamente acarrear un riesgo para no poder protegerlo. Este juez, tal vez, al tener comprometidos sus intereses, no va a poder proteger la seguridad jurídica que brinda el Estado mexicano. De hecho, esta es un poco de la crítica que se ha tenido por parte de los embajadores de otros países hacia la reforma. Al respecto, de manera muy puntual, yo te podría decir que, aunque comentaba la maestra Gabriela al respecto de que no queda muy claro cómo va a ser la elección de los jueces, sí te podría decir que tal vez el voto popular no sea la medida adecuada. Yo te voy a hablar de números. Aquí, si es para los empresarios, hablemos de números. Hay una encuesta que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que realiza cada año, se llama Encuesta sobre los Motores de la Confianza. Aquí hicieron una encuesta y vienen y le preguntan a los mexicanos y le dicen, ¿en quién confías? Hicieron diferentes preguntas y al final ellos, a 2024, atienden que a los tribunales y el sistema judicial, los mexicanos confían un 53%, mientras que por lo que hace al Parlamento y partidos políticos, por lo que hace al Parlamento únicamente confían el 43% y a los partidos políticos el 33%. Yo diría, si a los partidos políticos, al Parlamento Nacional, son las personas que se postulan y nosotros votamos, claro, y aún así el pueblo que ha hablado no confía en ellos, ¿cómo podríamos garantizar que entonces el voto sea la media o la medida para llegar a tener un juez en el cual confíe la población? Claro. Aunque digan, el pueblo ha hablado, en realidad no puede garantizar esto. El voto no va a garantizar ni la confianza ni la eficacia en el titular que va a resolver nuestro asunto. Lo único que creo que lo podría llegar en un momento dado a garantizar es una persona especializada. Como tú comentabas, los jueces de distrito en materia laboral de los tribunales laborales federales de asuntos individuales son personas capacitadas que hicieron exámenes, hicieron cursos y que adicional a lo anterior han estado llevando a cabo una transición de las juntas a los tribunales, y esto lleva tiempo. Obviamente hay una curva de aprendizaje. Sería mentir decir que aquí no se ha ido viendo qué lagunas fueron quedando en la ley y se han ido subsanando de alguna manera. Por supuesto. Y aquí yo me permitiría hacer una pregunta al público. ¿Por qué si, por mencionar en México, en el sistema penal se dio, al hacer la reforma de todo el sistema, un periodo de 8 años para instaurarlo, ¿por qué se pretende que se haga una reforma judicial de tajo? Claro. ¿No sería incongruente? Y excelente pregunta, maestra Mildred, porque realmente aquí lo interesante es, pareciera entonces que los aspectos técnicos, y digo pareciera, no son tan relevantes como los tiempos políticos. Especialmente si se le quiere dar un regalo, como así fue conocido por medios, a la actual Administración Pública Federal.
Pero bueno, quedémonos con esta pregunta. Yo le pediría por favor que nos esperen un ratito. Vamos a ir a, ustedes ya lo saben, es aquí en CIMEFI TV y vamos a ir a un pequeño corte. 2 minutos, regresamos con ustedes para ir cerrando algunas preguntas que con base en esto y lo que nos han llegado a comentar aquí algunas personas. Estamos con ustedes en un momentito. No se vayan. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica García y quiero invitarlos al curso de CIROC, en el cual abordaremos temas como presentación de avisos de obra, incidencias y cierres de obra. Este curso está dirigido para contratistas, subcontratistas, intermediarios y todas aquellas empresas de la construcción. Los esperamos. ¿Te gustaría mantenerte al día con las últimas tendencias y regulaciones en IMSS, fiscal, auditoría, NIFS, contabilidad electrónica y PLD? Con nuestra membresía IMEFI, podrás acceder a una formación continua de alta calidad durante todo el año. ¿Qué obtienes con nuestra membresía IMEFI? Hasta 65 puntos para cumplir con la norma de educación continua. Participa en cursos en línea en vivo, y cumple con la norma de educación continua mientras mejoras tus habilidades. Acceso a nuestra videoteca los 365 días del año. Disfruta de la posibilidad de ver los cursos grabados y estudiar a tu ritmo. Índice de diciembre del penúltimo año entre el índice de diciembre del año. Descarga el material de estudio y recibe una constancia digital al finalizar cada curso. Recordatorios mensuales. No te perderás ningún curso con nuestros recordatorios automáticos de todos los eventos programados. Programas exclusivos en IMEFI Televisión. Aprende de los expertos en temas fiscales y contables. Con la membresía IMEFI, no solo estarás preparado para los desafíos de hoy, sino que también estarás construyendo una base sólida para tu profesión. No pierdas esta oportunidad de invertir en tu desarrollo profesional. Para obtener más información, contáctanos al 5526967179. Agradezco que sigan con nosotros. La verdad, como ustedes lo saben, muchas veces aprovechamos estos tiempos en los que tenemos nuestro corte para definir algunas dudas que inclusive me surgen a mí y créanme que se están poniendo interesantes. Continuamos ya con este planteamiento que nos hace la maestra Mildred, muy interesante sobre esta gradualidad de las transformaciones que México requiere, especialmente las normativas. Pues yo le preguntaría, con base en su experiencia, yo soy gobierno y obviamente me interesa dar buenos datos, ¿no? Empleabilidad principalmente. E invito a que se invierta en el país. Quisiera pensar eventualmente que una fábrica, vehículos eléctricos, no sé, cualquiera, se va a instalar en la entidad que yo gobierno. Y obviamente me interesa que esta empresa se mantenga. Tenemos un principio en materia de derecho laboral que es el indubio pro operario. Cualquier duda, en principio, será interpretación más beneficiosa para el trabajador. ¿No cree que podríamos correr un riesgo los trabajadores cuando hubiese una política gubernamental a nivel federal o local que impacte con esos jueces laborales? O sea, prácticamente me están diciendo que voy a perder todos mis juicios porque al gobierno local o federal le interesa mantener esa empresa. No podemos estar entonces ante una etapa de oscurantismo y falta de vigencia de derechos desde su punto de vista. Claro, muchas gracias. Qué interesante pregunta. Yo al respecto te diría, retomando un poco lo que se había comentado en el segmento anterior, si estamos hablando de un juez que no va a tener independencia judicial y en su caso tampoco la imparcialidad que se necesita, porque al final del día estás en un puesto al que te debes a cierto sector. En este caso sería obviamente a quienes te pusieron o quienes te apoyaron. Aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. En la reforma sí se toman en cuenta, yo la revisé, y sí ponen ciertos candados de quién va a financiar, de los espacios en radio que no podrán comprar, etcétera. Sin embargo, también es cierto que la historia en México nos ha dicho que más de una vez se ha aplicado sanciones a los candidatos a algún puesto público, porque independientemente de que estén estos candados en la norma, se brincan la misma y sí tienen algún financiamiento externo. Aquí yo al respecto te diría que no veo por qué sería diferente en el caso de un juez o de una jueza. En este caso yo creo que sí se vería comprometido, porque al final del día ya no te estás debiendo a la sociedad mexicana, ya no te estás debiendo al cumplimiento de
la protección de los derechos humanos de las personas. Ya te estás debiendo a aquel que te puso en el puesto. En este caso, obviamente, sería el gobierno. Aquí quiero hacer una aclaración, qué buena pregunta, porque me recuerda a esos asuntos que tenemos que de repente nos llegan en contra, por ejemplo, del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí se podría pensar, por ejemplo, el Infonavit, el regreso, el octavo transitorio, el famoso octavo transitorio. La ley decía que si tú no solicitabas un crédito hace unos años, ese dinero que tú hubieras ahorrado de vivienda, en automático, cuando fueras cesante, o sea, tuvieras tu pensión de cesantía, se iba a transferir al gobierno federal para financiar pensiones. La ley decía eso, sin embargo, llegaba los juicios y ya se decía, oye, espérate, ya cuando se resolvían los asuntos se decía, no puede ser así, ¿por qué? Aunque la ley lo diga, no significa que es correcto. Esto está mal porque es parte del patrimonio de ese trabajador. Él lo trabajó para comprar una vivienda, no lo ocupó, regrésalo. Claro. No puedes utilizarlo para otro motivo. Y este tipo de figuras dejarían de funcionar. Ya no se podría tener esta protección de derechos humanos a los trabajadores. No solo afecta a los empresarios, también afecta a los trabajadores. Por supuesto. Me parece que ese sería el punto. Muchísimas gracias. Gracias, Hipólito. Aprecio porque entramos ya a puntos específicos que sí afectan directamente al bolsillo, en este caso a los trabajadores, y la actuación eventualmente de subsanar las irregularidades o ilegalidades que eventualmente pudieran tener las normas, precisamente son labor de un juez para dictar efectivamente derecho. Gabriela, no sé, ya estamos en la última parte. Habías comentado en algún momento de ejemplos de lo importante que es la justicia en los juzgadores. No sé si quisieras hacer alguna adición sobre algún caso en concreto, algún punto de cierre. Estamos a tus órdenes aquí. Pues yo creo que atendiendo al auditorio que tan amablemente nos está viendo, pensando en que se puede tratar de empresas, de cuestiones relacionadas con principalmente el patrimonio empresarial y laboral de México, que al final es de donde se saca todo el dinero, porque tenemos que acordarnos siempre de que de ahí es de donde sale todos los impuestos que mantienen a todos los servidores públicos y de donde salen todas estas cuestiones de asistencia social y de protección y de cuidado que tan amablemente ahora reparten. Creo que para resaltar el punto de los conocimientos técnicos que muchas veces se necesitan para resolver los casos que se nos plantean. Si estamos hablando de empresas, la gama es tan diversa y tan amplia como desde el derecho fiscal, que es todo una rama del derecho, que es toda una complejidad, es el conocimiento técnico en materia fiscal, aduanera, de propiedad intelectual, de derechos de autor, de acceso a la información. O sea, es tan amplia la gama, de la seguridad social. Es tan amplia la gama que yo creo que se necesitan juzgadores siempre con un conocimiento alto, técnico, especializado, y a lo mejor lo que no sabemos muchas veces es que eso no engloba a una constitución, no engloba 136 artículos de una constitución, engloba tratados y convenios internacionales, engloba normas, engloba acuerdos, engloba teoría de la prueba, teoría de la argumentación jurídica. Son tantos conocimientos técnicos los que necesita un juzgador para resolver esto, que la verdad es que la confianza de los justiciables debería de verse depositada en alguien que de menos sepamos que está efectivamente preparado con esos conocimientos para resolver los casos que se le planteen, ¿no? Yo creo que eso es lo muy importante que hay que tomar en cuenta. Si el dato es tan específico y tan técnico como para saber si en determinada materia aplica el 0% de IVA o aplica la exención o aplica el 16% en datos tan específicos, hay procedimientos navieros, hay procedimientos aduaneros que se entremezclan con esto, las acciones, o sea, hay tantos temas tan específicos que de menos lo que me gustaría que pensáramos es si quisiéramos depositar la confianza para resolver un asunto en una persona que realmente demuestre tener ese conocimiento técnico por medio de los exámenes de conocimiento que se aplican, por medio de las preparaciones que se hacen a través del estudio de posgrados. La escuela judicial también tiene muchísimos cursos al respecto, o si quisiéramos que lo resolviera una persona que, si bien es popular o si bien comparte
parte la forma de pensar de un gobierno o de una forma de Estado, pues a lo mejor no tiene esos conocimientos técnicos, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos debería de tratar de ver esta reforma de una manera muy cauta, ¿no? O sea, viendo los riesgos que puede representar, que no lo resuelva una persona que esté lo debidamente preparada, maestro. Creo que eso es lo que a mí más me hace ruido. Claro, Gabriela, por supuesto, y es una inquietud muy válida, porque pues ya para cerrar, para conocer la opinión de nuestro juez de distrito, Rodolfo, esta parte de la profesionalización en el acceso a la justicia, ¿no? Hablábamos inclusive en algún momento de las posibles violaciones a los acuerdos comerciales internacionales, pero vamos, creo que es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Independientemente de que ya lo último que le movieron fue precisamente la de la figura de los jueces sin rostro para el crimen organizado, ¿no? Y yo me pregunto, en estos momentos, por ejemplo, en los que sabemos que ya hay cuotas, por ejemplo, para los productores de limón en Michoacán, de que le subieron de 1 peso a 4 pesos, o sea, pues también hay patrones que están sufriendo crimen organizado. Valdría la pena que también tuviéramos juzgados, jueces laborales con el rostro cubierto. No podemos abstraernos de las situaciones reales de violencia que estamos viviendo en nuestro país. Hasta hace poco, todavía, muchos conflictos sindicales o entre sindicatos se resolvían con violencia, y un juez tiene que estar presente en esos casos. Ese comentario del gobernador de Veracruz de que desde la comodidad de su escritorio los jueces resuelven, ¿no? Y que deberían venir precisamente para que se ejecutaran sus determinaciones. Creo que hay mucho ahí que comentar, ¿no, Rodolfo? Sobre esta parte del efectivo acceso a la justicia y que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Que el ideal que Morelos señalaba en su momento de que se tenga un tribunal que los escuche, es donde tenemos esa problemática. Y ya contigo cerraríamos, Rodolfo. Sí, muchas gracias. Retomo las garantías de certeza y seguridad jurídica. En este momento, hoy que estamos llevando este lapso informativo, las personas que laboran, voy a referirme a grandes a industrias de las que conocemos en materia federal: Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del Seguro Social, por mencionar algunas. Todos los contratos colectivos o contratos ley, existe riesgo previsiblemente de ser reinterpretados por jueces electos bajo una óptica política. No así como ahora, si existe un conflicto en su cumplimiento, un juez independiente e imparcial resuelve quién tiene la razón. O son los trabajadores o son estas empresas. Entonces, ¿cómo vamos a generar las condiciones para que empresas de otros países, además de Estados Unidos o Canadá, tengan la verdadera intención de establecerse en este país, si ni los mismos contratos colectivos o contratos ley o leyes tienen certeza y seguridad jurídica? Es por eso que a pesar de que es un concepto muy breve en su mención, la independencia, es que la estamos defendiendo. Todos los jueces, todos los trabajadores, todos los titulares de los órganos jurisdiccionales federales, a los que se han sumado poderes judiciales locales, llámese Michoacán, el día de hoy a las 9 de la mañana, para que dar una idea de estas cuestiones que a veces no alcanzamos a interpretar o entender. El día de ayer se publicó un convenio en el cual los trabajadores de Petróleos Mexicanos les van a hacer una transición al sistema ISSSTE. Claro. En mi opinión, son cuestiones de seguridad muy distintas, las del ISSSTE, que están en su propia ley, y las de Pemex, que están en su propio contrato colectivo y en su reglamento de trabajadores de confianza.
habría que hacer las adecuaciones correspondientes para que ambas ambas tengan los mismos derechos garantizados. Estas son cuestiones que van a ser resueltas por los jueces electos por voto popular. Si es legal, si no es legal, si es constitucional o inconvencional esa transición del sistema Pemex, que brinda su propia seguridad social, al sistema ISSSTE. Esa es una duda que tendremos que resolver los jueces independientes si es que no se lleva adelante la reforma judicial, o bien los jueces electos por voto popular. Pero mira, yo creo que es muy importante que todo tu auditorio reflexione por qué las universidades con mayor prestigio se están sumando a este movimiento pacífico de defensa al Poder Judicial Federal. Las barras de abogados, la sociedad civil organizada, también distintos poderes judiciales locales. Me consta, el Poder Judicial de Guanajuato ha emitido unos pronunciamientos en ese sentido. Entonces, si estuviéramos equivocados o estuviéramos defendiendo privilegios, no tendríamos el respaldo de ninguna sola persona. Por supuesto. Pero es porque, ¿qué es la constante en estos casos? La desinformación. Si todos empezamos a replicar o a transmitir esta información a la ciudadanía, por supuesto que se va a hacer presión. ¿A quiénes? Al titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, a los senadores electos, a los diputados electos. Todos ellos tendrán la presión social suficiente para que detengan esta reforma. Sí queremos una reforma, pero no en estos términos, porque nuestra intención es mejorar. Además, la reforma, los recursos que se pretende sean destinados a esas elecciones, muy bien pueden ser diseñados para el refuerzo de la prevención del delito, por ejemplo, de la procuración de justicia y de la administración de justicia, donde se escuche con datos objetivos, estadísticas, comportamientos de órganos jurisdiccionales, verdaderas soluciones y una verdadera reforma integral. Claro. Excelente, Rodolfo. Pues aprecio muchísimo este cierre porque realmente determina los alcances clarísimos de lo que debe ser la defensa a ultranza de nuestro actual Poder Judicial, reconociendo que sí, como toda creación humana, es perfectible, es cierto. Pero para mí, me gustaría cerrar nada más ya esta última intervención comentando que en el espíritu del constituyente, para mí queda reflejado clarísimo en el propio artículo 39 constitucional, donde señala directamente en segunda oración: todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. Para mí, la reforma adolece de varios aspectos que no encuentro justificado qué sería lo bueno para el pueblo de México en los términos planteados. Quisiera pensar que, y sería tal vez algo muy difícil, se pudiera enriquecer. Ojalá no tengamos oídos sordos todos los mexicanos que tengamos que tomar estas determinaciones para enriquecer cualquier propuesta de mejora, teniendo siempre presente que estamos pensando en el beneficio del pueblo, del beneficio de nosotros mismos. Y bueno, tenemos ya comentarles que ya llegamos al límite de tiempo y créanme que me encuentro muy honrado de tener a participantes como ustedes. La distancia no ha sido obstáculo para poder conocerlos y conocer sobre todo sus puntos de vista y estar, en este caso, transmitiendo un poco más de información más especializada a nuestro auditorio. Entonces, agradezco la presencia del juez Rodolfo Hernández, de la secretaria Gabriela Guillén, de Mider Carrillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su programa Mundo Laboral MX, reiterándoles que es un espacio de ustedes y que en algún momento dado, si es posible, pudieran estar en alguna otra ocasión, haciéndoles la cordial invitación de que ojalá estuvieran físicamente en nuestro estudio para que lo conocieran y bueno, pues sobre todo ya
para agradecerles esta presencia. Y pues cerramos ya también nuestra transmisión y nada más les decimos, este es su programa Mundo Laboral MX, un espacio para la reflexión, análisis y conocimiento de la cultura laboral en nuestro país, hablando ahora de reforma judicial y su impacto con nosotros. No se vayan, por ahora sí ya nos tendremos que ver la próxima semana en el canal que ustedes conocen y muchísimas gracias por contar con su presencia. Hasta luego.